¿no? Vamos a ver entonces la última unidad temática de esta clase, que se denomina unidad económica. Vamos a definir unidad económica. La unidad económica está definida en el artículo 21 de la Ley 14.392 de colonización y establece a qué le llamamos unidad económica agropecuaria. Es todo predio que por su superficie, la unidad económica está determinada por una superficie mínima, calidad de tierra, ubicación, mejoras y demás condiciones de explotación, racionalmente trabajada por una familia agraria, que es la que aporta la mayor parte del trabajo necesario, le permite a esa empresa subvenir a sus necesidades y tener una evolución favorable. Entonces, el concepto está atravesado por tres componentes. Ambiente, ¿por qué? Porque la superficie está condicionada por aspectos agroeconómicos, de calidad de suelo, clima, relieve, topografía. Como dijimos en la primera parte de la clase, las empresas agropecuarias estaban directamente relacionadas o dependían del clima y de la edafología de la región. Familia, porque se habla de que la familia aporta la mayor cantidad de trabajo. Entonces también se puede definir a la unidad económica como unidad económica familiar. Y empresa, ¿por qué? Porque la evolución favorable de la empresa se logra con buenas rentabilidades y reinversión. Es obvio que en la ley que haya una ley que no permite que las empresas agrarias se subdividan en unidades menores que no permitan que esas empresas sean rentables. Entonces, básicamente, el cálculo de la unidad económica, que es una de las incumbencias de los ingenieros agrónomos, está dada por la intersección entre una recta de ingresos y una parábola de costos. A grandes rasgos lo que hacemos es por zonas tomar una empresa modal, una empresa característica de la zona, y se evalúa los ingresos como una recta, o sea, a mayor superficie los ingresos aumentan, obviamente, porque depende de la superficie, y los costos, que son una parábola. El error que tiene esta determinación es que la realidad es que los costos no parten de cero, porque tenemos costos fijos. Entonces, aún no produciendo, nosotros tenemos costos fijos. Pero bueno, esto debería estar acá. La curva, la intersección entre la curva de los costos y la recta de los ingresos determina la superficie mínima que se considera unidad económica. Por debajo de esto, ¿qué tenemos? Vamos a usar una pluma. Por debajo de esto, ¿qué tenemos? Supongamos en las 100 hectáreas. Bueno. En las 100 hectáreas tenemos 1.000 pesos de costo y ingresos más o menos 600. Con lo cual, en esta superficie, lo que sucede es que los costos son mayores que los ingresos. Por lo cual acá el beneficio es negativo. Acá es indistinto. Y acá, a partir de más o menos, en este caso, unas 220 hectáreas, a partir de aquí podemos decir que, por ejemplo, para 300 hectáreas, los ingresos están acá y los costos están acá. Y este sería el beneficio empresarial. En este caso, el beneficio empresarial es positivo porque, como vemos, la recta de ingresos supera a la parábola de costos. Entonces, todas las empresas que estén por encima de esta unidad económica
son empresas rentables. Por debajo, no. Entonces lo que la ley hace es poner de alguna manera un coto de subdivisión. En Provincia de Buenos Aires, el decreto 1573/83 determina cuál es la superficie mínima indivisible en función de los tipos de producción. Fíjense que habíamos visto que los cultivos intensivos, hortícolas o frutícolas, tienen, la ley establece una superficie mínima indivisible de 25 hectáreas. Y, por otro lado, producciones de tipo extensivo, a su vez, tienen superficies mínimas indivisibles mayores. Yo necesito más hectáreas, por ejemplo, en agricultura de alta calidad, la unidad mínima indivisible es 70 hectáreas. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que para lo que es agricultura, con 70 hectáreas, por encima de las 70 hectáreas, las empresas van a ser o pueden llegar a obtener rentabilidades positivas. En cambio, si nos vamos a la actividad de cría, por ejemplo, fíjense que la superficie mínima ya aumenta. Con 70 hectáreas en actividad de cría no tengo una unidad económica. La unidad económica está por encima de las 250. La realidad es que estos valores o estos cálculos de unidad económica deberían actualizarse. Pero bueno, hoy la ley, hoy el decreto 1573 es el que está rigiendo las unidades económicas o las superficies mínimas divisibles. Y después, en ese mismo anexo, nosotros tenemos en Provincia de Buenos Aires, porque la ley los decretos de unidad económica se encuentran en el Código Civil de cada una de las provincias. Y entonces, el anexo 2 lo que presenta es, por cada uno de los partidos de la provincia de Buenos Aires, cuáles son las superficies mínimas indivisibles. Esto lo que quiere decir es que si yo tengo un establecimiento agropecuario, por ejemplo, en Cañuelas, ¿sí? Y catastralmente estoy en una zona que me dice que es una zona de cultivos intensivos, ¿sí? La superficie, y tengo un campo de 40 hectáreas, un lote, una fracción de 40 hectáreas, en teoría, yo no la podría dividir porque las fracciones que me quedarían, las 2 fracciones, las 3 o las 4 fracciones que me quedarían, estarían por debajo de la unidad mínima divisible. Si yo tuviera 40 hectáreas, no podría estar haciendo 2 fracciones de 20 y 20 porque la ley me dice que la superficie mínima por la cual se puede determinar o se puede dividir sería de 25. Si estuviera en la zona hortícola del partido de Cañuelas, por ejemplo. Pero también el partido de Cañuelas admite que hay otras actividades, que son la de cría o la de tambo. Si estuviera en la zona de Cañuelas y estuviera frente a un campo de cría, que es un campo de menor calidad, ahí la superficie mínima divisible es 250 hectáreas. Vale decir que si yo tuviera un campo de 300 hectáreas, no lo podría dividir en 2. En teoría, salvo, la ley permite que se haga un estudio, el ingeniero agrónomo tiene esa incumbencia, un estudio de factibilidad económica y a través de la presentación de un proyecto puede probar que
supónganse que yo tengo 300 hectáreas, puede probar que puedo hacer 2 fracciones de 150 y ambas son unidad económica, pero eso lo tiene que hacer un ingeniero agrónomo. Si no, la ley no permite que de tener una fracción de 300 hectáreas pueda subdividirla en 2 de 150. Si fuera en el caso de Tambo, siempre en el partido de Cañuelas, y tuviera una fracción de 300 hectáreas, sí podría subdividirla en 2 fracciones de 150, pero no podría subdividirlo en 4 fracciones de 50, por ejemplo. Repito, siempre y cuando no presente un proyecto, un ingeniero agrónomo, justificando que esas 4 unidades en las cuales se va a dividir, esas 50 hectáreas, constituyen empresas agropecuarias que pueden ser rentables. Pero a priori, si no existe ese proyecto, no se pueden subdividir. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo un tambo, por ejemplo, un establecimiento agropecuario en Cañuelas, y tengo 300 hectáreas dividido en 3 partidas inmobiliarias de 100 hectáreas, yo puedo desprenderme de alguna de esas partidas. Acá la ley habla de no poder subdividir en el caso que tenga en el partido de Cañuelas vuelvo, una partida de 300 hectáreas. Yo no la puedo subdividir en 4 partidas de 50, sin hacer el estudio agroeconómico, ¿no?